Hola, buenos días. Les saludo Heike Rogowski desde Alemania. En un día maravilloso de hoy, estamos con el tema 3 hoy de nuestra serie sobre bases de la fe cristiana, y nuestra pregunta hoy es: ¿por qué tenía que morir Jesús? Para explicarlo mejor, hemos preparado un cuadro de mesa, digamos, y lo vamos a enseñar en este momento. Esta vela representa a Dios. Aunque Dios es mucho más grande que una vela, Dios es tan grande que no nos podemos imaginarlo, pero una vela enciende todo un salón. Cuando hay oscuridad, en una vela trae la luz. Y así que simbólicamente esta vela representa a Dios. Dios está en el paraíso, representado por la hoja amarilla naranja, de color naranja. Y Dios creyó al hombre, varón y mujer, Adán y Eva, que estaban encendidos. También simboliza que estaban en plena unión con Dios. No había distancia entre Dios y el hombre en aquel tiempo. No había pecado entre ellos. Y piensa un momento, ¿qué representa el paraíso para ti? Puede ser paz, puede ser armonía, salud, sanidad. Pueden ser muchas cosas para ti. Y Dios, como es un Dios del libre albedrío, Él pone a su creación a la prueba y dice: todos pueden comer de todos los árboles del jardín, pero el jardín del bien y del mal, esto está prohibido. Y el ser humano tiene mucho interés en intentar hacer lo que está prohibido. Y por eso Adán y Eva, los dos, primero Eva, después Adán, comen de una fruta del árbol del bien y del mal. Y quieren ser más grande o igual que Dios. Y eso fue el pecado. No respetaron a Dios como su última instancia. Y cuando entra el pecado en el mundo, entra una separación que es consecuencia del pecado. Y Adán y Eva eran expulsados del paraíso a vivir en este mundo. Y toma otra vez unos minutos para pensar qué significa el mundo para ti. El mundo puede representar amor y alegría, pero viviendo en este mundo también significa que hay guerras, hay sufrimiento, hay dolor, hay enfermedad. Todas las cosas malas que existen en este mundo. Y como consecuencia del pecado, de la separación entre Dios y el hombre está tapado. Ya no puede ver a Dios, ni está encendido. Pero Dios, en su tristeza sobre esta situación, Él manda a los profetas en el Antiguo Testamento. Y los profetas están encendidos de Dios. Quieren mostrar el camino a Dios y decir: al otro lado hay alguien, un creador, un Dios todopoderoso. Arrepiéntanse y regresan a Él.
Pero la mayoría de la gente en el mundo, el pueblo de Israel, no quiso hacer caso a los profetas. Y muchos eran matados y desaparecieron. Y Dios, en su gran tristeza sobre esta situación, ahora manda a Jesucristo, su Hijo unigénito. Jesucristo viene a este mundo y es 100% hombre y 100% Dios. Una persona tocable para la gente de aquel tiempo, una persona con carne y hueso. Por eso se habla de la encarnización de Jesucristo en el mundo. Jesucristo no nada más habla del reino de Dios que está al otro lado de esta pared, de esta muralla, sino también Él muere por nosotros, por toda la humanidad. La gente que han estado antes de la vida de Jesucristo, toda la humanidad que estaba en el tiempo de Jesucristo y todos que estamos en el tiempo después de Jesucristo. Cuando Él está en la cruz y muere por nosotros, todo el pecado del mundo estaba sobre Él. Por eso clamó: mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Y cuando todo el pecado estaba sobre Él, era el Cordero de Dios matado para el pecado del mundo. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sacrificaba corderos perfectos para cubrir el pecado del mundo. Y ahora Jesucristo él mismo es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Así que todos los que quieren por libre albedrío pueden echar su pecado sobre Él. Y Él hace el camino libre a Dios para que podamos estar encendidos en este mundo. Y aunque seguimos viviendo en un mundo con problemas, con aflicciones, somos luz en este mundo y podemos señalar a la gente el camino a Dios el Padre. Sabemos que no todos van a tomar esta posibilidad. Hay gente que siguen estando tapados y no quieren escuchar a Dios. Pero también hay muchos que quieren seguir a Jesucristo y dejarse ser encendido, ser una luz para otros en este mundo. Ser sobre todo una luz en el tiempo de enfermedad de la corona. Ser ejemplo para otros. Dice la Biblia que Jesucristo al tercer día Él resucitó. Los pecados del mundo ya no están sobre Él, sino Él ya tiene el camino libre para que todos podamos encontrar a Cristo, todos los que están decididos a encontrarlo. Amén. ¿Les gustó este cuadro de mesa? Aquí tengo otra cosa. Esto es una regla.
y la regla es entre 0 y 30. Ahora, ninguna persona es perfecta, pero digamos una persona que ha entregado toda su vida para Dios y ha hecho todo lo mejor para ser una buena persona con buenas obras. Y digamos, él ya puede llegar al punto 20. Podemos tomar la Madre Teresa, por ejemplo, que ha entregado toda su vida para ayudar a otros. La misma Biblia dice que no podemos alcanzar 30, aunque puede ser ella llega hasta 25. Una persona realmente muy buena. Nos hace falta los últimos 5 para llegar a los 30 puntos, que es la eternidad. Y Cristo realmente murió por estos últimos puntos que hacen falta. Para el ser humano es imposible llegar a los 30 puntos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es de pecar, no somos perfectos y todos saben eso. Cuando nos damos cuenta que siempre cometemos errores cada día, nos damos cuenta que necesitamos de la redención de Jesucristo. Pero piensa en una persona bien mala, una persona que ha sido destructor, que ha sido asesino, por ejemplo. Una persona realmente mala no llega a los 25 puntos. Digamos, él llega al punto 2. Ha sido una persona que ha hecho mucha destrucción en esta tierra. Por ejemplo, un Hitler. Nos damos cuenta que él necesita 28 puntos para llegar a los 30. Y solo él puede lograrlo cuando él tiene la fuerza y el perdón de Jesucristo a través de la salvación de Cristo. Él necesita ser redimido de Cristo. Cristo le va a regalar los 28 puntos que necesita para llegar a la eternidad cuando tiene el corazón arrepentido. Esto se llama Evangelio. Y para explicar el Evangelio con versículos de la Biblia, porque yo puedo contar muchas cosas, pero los versículos bíblicos nos van a explicar aún más, van a confirmar aún más de lo que estuve hablando. ¿Ustedes recuerdan una vez esta situación en el paraíso con la vela grande y los 2 velas chiquitos encendidos? En Génesis 1:31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. La situación al principio en el paraíso era perfecto. Pero cuando entra el pecado al mundo, eso lo vamos a ver en Génesis 3:1, del 1 al 6, es cuando entra la distancia entre Dios y el hombre. Dice, la serpiente es representado, símbolo del mal, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol que está en medio del jardín? Dios nos ha dicho, no coman de este árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió.
Luego le dio a su esposo y también él comió del árbol. Y claro, qué inteligente de Dios, de la parte de Dios, de poner el hombre a la prueba, ver si la persona es realmente entregado a Él y fiel a Él, o si la gente que somos creación de Él van por sus propios caminos. Qué bueno, fíjate, tú eres una persona que tiene muchos amigos, pero en un cierto momento en la vida tú pones tus amigos a la prueba y tú ves que en un momento no reconocido, un amigo habla a espaldas cosas malas de ti. U otra persona está chismeando, hablando mal, entonces no te va a gustar y te vas a dar cuenta, no son verdaderos amigos. Así es con Dios también, nos pone a la prueba y quiere ver si somos fieles a Él en todas situaciones. Eso era la situación con la caída del hombre. Pero cuando Jesucristo, y recuerdan en el cuadro que la cruz era el momento de conectar el mundo en que vivimos con la eternidad. Recuerdan cuando Jesucristo hace el camino libre a regresar con Dios y que todos los pecados sean perdonados. Aquí vemos que Dios restaura el pacto entre Dios y el hombre. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 3:23. Ahí dice, pues, todos han pecado y eran privados de la gloria de Dios. Si tú dices, yo no soy tanto pecador, no importa. A lo mejor llegaste a los 28 puntos también como la Madre Teresa, pero no significa que puedes llegar a los 30 puntos. Te faltan los 2 o 3 y por eso todos necesitamos de la redención de Jesucristo. También dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Si tú estás hoy en la situación de no comer del árbol del bien y del mal, ¿qué harías? Yo creo que todos vamos a probar del fruto y todos queremos a lo mejor intentar ser como Dios. Todos somos imperfectos en este mundo y todos necesitamos de la salvación de Cristo. Por eso dice en 2 de Corintios 5:19, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encarcelándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, Jesucristo forma una puente entre Dios y el hombre. Por su muerte y su resurrección podemos ser salvos. 2 de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Todos vamos a estar un día delante del juicio de Dios. Pero cuando tú ya te justificas delante de Dios y dices, Señor, yo soy pecador, yo acepto que he hecho mal, perdóname, Señor. Yo quiero recibir a Jesucristo, que me ayuda como puente entre Dios y el hombre. Es cuando tú justificaste a ti mismo. Es que
Así no vas a entrar en el juicio final, sino pasar a la vida eterna. Seguimos con los versículos bíblicos. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Si afirmamos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y hay tanta gente que dicen, yo no soy pecador, yo soy perfecto. No es cierto. Y sigue, y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, hacemos pasar por mentirosos y su palabra no habita en nosotros. Está más que claro que es importante confesar nuestros pecados delante de Dios. Él siempre nos perdona. A veces hablo con muchos jóvenes y me dicen, ¿cómo es posible que Dios perdona mis pecados o los pecados de gente que han cometido tantos errores graves? Puede ser que no es verdad. Yo les digo, no, es verdad. Dios puede perdonar todos los pecados. Y pueden ser tan grandes, no le importa. Él quiere que un pecador regrese a Él. Dice en 2 de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Es decir, algo nuevo espiritual empieza cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Antes fuimos seres de esta tierra, podemos decir terrícolas, y después vamos a pasar a ser gente espiritual, cielícolas. Es un proceso que empieza de la santificación de nuestras vidas. A lo mejor sigues cometiendo pecado cuando ya entregaste tu vida a Cristo, pero Dios nos va a ayudar a dejar todo el pasado atrás, porque dice aquí que somos una nueva creación. El viejo ha pasado y ha llegado algo nuevo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No habla de una muerte física, pero es una muerte espiritual. Cuando no has tomado una decisión a seguir a Cristo, dice la Biblia que vives en la muerte espiritual. Pero cuando pasamos a entregar nuestra vida a Cristo, ya somos personas espirituales. Pasamos a Juan 3:16 y es un versículo tan conocido, tan bonito, porque tanto amó Dios al mundo. Dios amó al mundo tanto. Dios deseaba con todo el corazón de salvar al mundo, que dio a su Hijo unigénito todo lo que tenía, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Fíjate, tú tienes un Hijo unigénito, un único Hijo, y estás dispuesto a mandarlo para morir en la cruz por toda la humanidad. Eso demuestra el amor de Dios que tiene para nosotros. Este amor de Dios es más grande que nuestra imaginación. Él mandó a Jesucristo para morir por toda la humanidad. Es el regalo a este mundo. Pasamos a 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios.
Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Cuando mataron a Jesucristo, pensaron que esto era el final, pero no fue así. No contaron con el hecho de la resurrección. Con la resurrección, Cristo volvió a la vida. Y eso es su gran victoria que tiene, de superar el mundo, de haber superado el mundo. Y cuando tú perteneces a Él, con Él vas a superar en el mundo. Cuando Él vive en ti, tú llevas estos genes de la eternidad, podemos decir. Y por eso no vas a morir después de tu muerte física, sino vas a pasar la eternidad con Él. Pasamos a Juan 14 del 6 al 7. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesucristo: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesucristo representa el carácter del Padre. Él señala el camino al Padre. Y Él no dice yo soy un camino, una verdad y una vida. No, Él dice el camino, la verdad y la vida, que significa que solo hay un camino a Dios, una verdad y una vida. Y esto es de llegar al Padre por Jesucristo. Cuando conoces a Cristo, conoces al Padre también. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con eterna libertad y hallará pastos. Ahí es una metáfora a la puerta, que puede ser la puerta de tu corazón. Cuando Jesús toca esta puerta y tú abres tu corazón para Él, tú serás salvo, dice este versículo de la Biblia. Y vamos a 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Él es nuestro rescatador. Colosenses 2, del 13 al 14. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en comunión con Jesucristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que no era adversa, clavándola en la cruz. La deuda que traemos en nuestra vida son nuestros pecados. Y muchas veces en los retiros hacemos este ejercicio, que cada quien reciba una hoja y empieza a escribir sus pecados, los que te vienen a la mente. Pídele a Dios que te enseñe tus pecados. Y toma una hoja esta noche y empieza a escribir todo lo que te viene a la cabeza. Las cosas malas que has hecho conscientemente o inconscientemente. Y si hay una cruz grande, puedes clavar esta hoja en la cruz, sabiendo que Dios te va a perdonar tus pecados. El ser humano ha recibido la ley como línea para saber qué es mal y qué es bueno, como línea para comportamiento, pero sabemos que no podemos cumplir la ley de Moisés a un 100%. Sabemos que somos personas que siempre cometen errores y por eso Dios, por su amor, nos ha dado este camino para ser reconciliados
con Dios por Jesucristo. En el Antiguo Testamento existe esta tradición de la circuncisión de los chicos, de los bebés. Pero Dios habla de la circuncisión de nuestros corazones en el Nuevo Testamento. Quiere cambiar nuestro ser y esto es importante. Él quiere cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, como dice en Ezequiel. Él quiere cambiar nuestra forma de pensar y cambiarlo para el bien. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Significa la gracia de Dios es algo no merecido, es un regalo de Dios que no podemos nosotros trabajar por buenas obras. Cuando recibimos la gracia de Dios, no podemos añadir algo humano. Es solamente un regalo. Somos salvos mediante la fe. Si tú crees en Jesucristo, ya eres salvo. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y penúltima cita, Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y como último, queremos citar Romanos 10:9. Si confesamos con nuestra boca, con tu boca, que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es realmente la indicación cómo podemos orar. Señor Jesucristo, yo creo en ti como Hijo de Dios. Yo te recibo en mi corazón y tú has sido levantado de entre los muertos. Yo creo en tu resurrección. Y yo te pido que me perdonas mis pecados y que puedo entrar en tu reino. Amén. Me despido. Adiós.